Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este primer taller de arte público y muralismo latinoamericano online. En este caso es el primer capítulo también en todo caso una de las primeras veces que se trata de dar un taller de arte público y muralismo de esta manera. La cuarentena nos lleva a tratar de reinventarnos y reinventar las formas en que nos comunicamos. Y bueno, no quería quedarme afuera de este desafío y en todo caso poder transmitir de alguna manera un montón de conocimientos y de recorridos y de pautas y temáticas que con el tiempo fui aprendiendo y fui incorporando y también me fueron enseñando y con ustedes para que en este momento ustedes puedan tener una concepción diferente de lo que en todo caso les parezca que es el arte público y el muralismo. Una concepción arraigada en nuestra tierra, en nuestra patria, en esta porción de tierra, y me gustaría compartir con ustedes justamente eso. Para eso lo que hice fue desarrollar una especie de hoja de ruta o temáticas donde cada capítulo vamos a poder ver partes particulares desde cómo pensamos una pared, hasta cómo desarrollamos un boceto, hasta cómo vamos al muro, pasando obviamente por las etapas de el dibujo, la pintura, las escalas, las temáticas, cuestiones de espacio, qué tipo de espacios, en fin, más que nada para que ustedes, si bien este es un taller que se plantea como algo inicial, para todas aquellas personas que tengan dudas o inquietudes un poco más avanzadas las podamos ir discutiendo capítulo a capítulo, primero con los comentarios de abajo, con las interacciones en las redes sociales, que nos podamos seguir en Instagram, en Facebook, en la fanpage, que podamos mensajearnos por WhatsApp, que podamos tener cualquier tipo de canal de diálogo abierto como para poder compartir información y para que vos te puedas sumar en cualquier etapa de los capítulos en las cuestiones que a vos más te gusten o necesites saber o aprender o que creas que todavía no desarrollaste bien. Siempre tenemos inquietudes con respecto al color, al dibujo, a la forma, a las dimensiones, al tamaño, a los muros, y me parece como muy interesante que podamos discutirlo, tengamos un ida y vuelta. Si bien estos capítulos ya están pensados, muchos y diagramados, no están grabados todos, y es interesante poder en este caso tener un ida y vuelta, ¿no? Cuando hablemos de color, si bien yo creo que podría estar hablando 2 horas sobre cada temática, me parece muy interesante que primero que nos vamos a mostrar imágenes, que voy a compartir las imágenes, las cosas que me gustan, las cosas con las que yo fui aprendiendo y fui mirando arte público y muralismo, pero al mismo tiempo son necesarias y van a ser necesarias tus inquietudes para que podamos llegar de la mejor manera posible a poder transmitir ese conocimiento o esa inquietud que a vos te hace falta como para poder dar ese pequeño salto que estás necesitando como para poder trabajar mejor la pared. Bueno, la idea es siempre ser lo más didáctico, sintético posible a la hora de poder transmitir ciertos conocimientos que sean sencillos y prácticos a la hora de comprenderlos para poder transmitirlos después y para poder generar un lenguaje que nos permita hablar llanamente y sencillamente sobre algunas cuestiones. Quería también contarles que me circunscribo dentro de un colectivo, grupo de muralistas, más que nada para que pensemos que uno siempre es parte o es agente cultural de algo un poco más grande. En este caso, si bien es en el marco de nuestra cultura, una cultura nacional y popular, también es en el marco de una serie de grupos. Esos grupos tienen vivencias, tienen desarrollos, tienen a veces conflictos y que también hacen que uno pueda nutrirse y comprender la realidad del ámbito de una manera diferente a que si solo uno estuviera pintando en una pared alejado, digamos, de cierta realidad social o política. Me parece que justamente es a la inversa, ¿no? Lo que hace el muralismo mexicano es inaugurar un concepto y edifica en ese concepto una serie de parámetros que nos permiten a nosotros pensar la realidad y pensar el arte público y el muralismo. Uno de ellos, o el más importante, es la actitud crítica
del muralista o del artista frente a la realidad. Cosa que es muy interesante porque en realidad plantea que uno tiene que tener una postura y en este marco poder con esa postura llevar la imagen, traducirla en imagen, plantearse un discurso y una poesía visual y de esta manera poder producir un mural. Creo que la experiencia mexicana nos deja obviamente grandes murales, grandes maestros y maestras del muralismo y escuelas vivientes de formación. Creo que uno, si se para delante de un mural de esos, puede ver un montón de cosas y puede aprender un montón de cosas, pero también es necesario poder deglutir todo eso de otra manera, masticarlo de otra manera. Bueno, como les decía, en esta idea de ir generando comunidad en el marco de la cuarentena, me tomé el laburo de recuperar una serie de links para que ustedes puedan ver en YouTube, para que puedan entrar a revistas, artículos, revistas de actualidad y de interés con respecto a las artes visuales. Y en este caso muy particular me gustaría que entren al link de Marcelo Carpita, que en su podcast está haciendo un programa que se llama Radio Mural. En ese programa Radio Mural, que ya lleva 14 ediciones, que son básicamente programas de muralismo de hasta máximo 14 minutos, lo que está haciendo él es contar la historia del muralismo mexicano, ¿no? Textualmente de un libro, leyendo párrafos, citando a otras personas, a veces en voz de Diego Rivera, en fin, me parece que es interesante para hablar un poco de muralismo mexicano y para que ustedes también tengan como el nexo y también puedan comunicarse con otra gente que está haciendo también muralismo, que es parte del arte público del muralismo latinoamericano, argentino y contemporáneo, y aparte podamos tener como acceso a este tipo o suerte de comunidad artística online que estamos tratando de generar en la medida que vamos haciendo este tipo de talleres y de propuestas en el formato audiovisual online. Si bien la historia del muralismo en la Argentina también es vasta, porque ustedes imaginen que 1930 viene Siqueiros a la Argentina y eso hace como una especie de relanzamiento o lanzamiento del muralismo argentino, tiene como su segundo reinicio al final de los 60, principios de los 60 en realidad, en el 61, precisamente con el grupo Espartaco, y tiene como figura predominante dentro de esa escena a Ricardo Carpani. Están también, para que ustedes los puedan leer, el link del primer manifiesto y único manifiesto que escribe Espartaco, donde ustedes van a ver y considerar las posiciones políticas que se discutían en ese momento, hace ya 70 años, 60 años, con respecto al muralismo argentino. Y después, bueno, hay un pequeño video que es una historia de Carpani, donde ustedes van a poder, sin ir más lejos, conocer un poco de su vida, su historia, su militancia y por qué es tan importante para personas como yo en este momento, digamos, ¿no? Si bien uno puede rescatar a Castagnino, a Berni, a Urruchúa, a Spilimbergo, bueno, tantos muralistas, el grupo Beguido, tantos muralistas a lo largo y ancho del país, me parece como que Carpani es como la figura, digamos, que inaugura, digamos, un concepto de ética y de estética. Carpani lo que hace justamente es dejar de manifiesto que la cuestión ética tiene que ver con la cuestión estética también, ¿no? No solo hace falta, para decirlo burdamente, tratar de trabajar mejor y tener una estética y una cosmovisión que represente, digamos, a un imaginario, en todo caso el que vos quieras transmitir, sino que se acompañe de una postura ética, digamos, ¿no? Eso es totalmente importante y hace que nosotros podamos emparentar en un solo concepto y en una sola idea lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Por eso, para refrescar un poco, tenemos estos dos conceptos. Uno es el muralismo mexicano, que es la actitud crítica del artista frente a la realidad, y la otra, que es la que nos da Carpani, que es la cuestión ética y la cuestión estética. También hay acá abajo dos links, uno muy importante que es una película que yo vi hace muchos años que se llama Próximo Pasados, que en esta película se narra un poco toda la experiencia de Siqueiros en la Argentina cuando llega a 1930, en el marco en el que llega a la Argentina, y muestra el único mural que hizo, que fue en la Quinta Botana, que ustedes hoy pueden ver
en la aduana Taylor, que queda atrás de Casa Rosada, y es un mural que estuvo aproximadamente más de 10 años desarmado en unos containers en San Justo, ahí en La Matanza, y que por una definición política de Cristina en su momento se volvió a reensamblar y se puso como patrimonio nacional, y hoy uno puede ver un mural que estuvo varias veces a punto de perecer, que se intentó destruirlo, que se lo cortó en partes como para poder llevárselo a hacer una gira patrimonial por el mundo, una gira artística con una obra póstuma de Siqueiros, pero bueno, me parece que fue atinado en su momento poder rescatarlo como para poder estoquearlo como parte de nuestro acervo cultural y de nuestra identidad cultural también, porque fue tan importante el arribo de Siqueiros a nuestro país que justamente hizo que haya muralismo argentino, digamos, ¿no? Creo que no es lo mismo los países donde Siqueiros estuvo a donde no estuvo, o donde la influencia del muralismo mexicano llegó a donde no llegó. Me parece que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Así que, sin más, los voy a dejar con una serie de imágenes que fui recopilando con el tiempo de las cosas que hace 18 años atrás, cuando empecé a trabajar, a mí me gustaron, y que me parece interesante que ustedes puedan ver. Y si bien hoy puedo consumir otro tipo de imágenes, me gustan otras cosas, o por lo menos fui cambiando el gusto estético, fui construyendo uno en función de mis necesidades y los conceptos que fui desarrollando y las experiencias que fui teniendo y los grupos en los que me fui insertando y fui discutiendo. Me parece interesante poder saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Me parece que es interesante en este primer capítulo poder justamente revisar esta cuestión, ver cómo nos impacta a nosotros y hacernos cargo de que hay una historia del arte público y del muralismo en Argentina que le hace falta todo el tiempo ser rescatada, ser revivida, ser revisada y por sobre todas las cosas ser profundizada y reactualizada justamente al contexto y al medio donde estamos hoy nosotros parados. Así que lo dejo con este video y después hacemos una conclusión de este primer capítulo y les voy a contar todo lo que sigue en función de los próximos capítulos también.
No quería tampoco dejar de decir que Carpani, por sus posiciones políticas, por haberse jugado por un momento de la Argentina, por haber puesto su estética en función de una política, le costó el exilio, y después del exilio, en el 84-85 cuando vuelve, le costó el olvido, digamos, ¿no? Fue muy difícil para muchos artistas nacionales y militantes y un muralista como Carpani poder volver después del exilio a tierra arrasada. Por suerte nos dejó como varias cuestiones como para que podamos ver, y hace un par de años se volvieron a editar una serie de libros que él había sacado y que para mí me parecen fundamentales que tengamos en nuestras bibliotecas y que podamos tener, o incluso que nos puedan prestar para leer y ver y estar de acuerdo o no con lo que él pensaba, que son La política en el arte, de Carpani. Es un excelente libro, con prólogo de Hernández Arregui. Arte y militancia. Arte y revolución en América Latina. En el link de la película que les pongo abajo, él un poco habla de esto, ¿no? Del final de sus días, de qué hace un tipo como yo en un lugar como este, cuando desconoce, digamos, la realidad argentina después del exilio, y con lo último que le quedaba, hace una serie de registros de su obra y logra recopilar, digamos, en un libro autoeditado mucho de su trabajo. Básicamente, en este libro, que básicamente es el nombre del Carpani, su apellido, es donde está gran parte de su trabajo, donde están sus murales, su pintura de caballete, su obra gráfica, y particularmente un libro sobre la obra gráfica de Carpani que se llama Gráfica Política. Ahí en la Gráfica Política él lo que hace es recopilar varios de los afiches de los 60, varias pegatinas, algunos murales, y particularmente hay un afiche para la CGTA que se llama Basta. Bueno, particularmente sobre eso también abajo hay un artículo sobre él que desarrolla Ignacio Soneira, que es un licenciado en filosofía y profesor de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, y la verdad que es interesante leerlo y entender y contextualizar la gráfica política de Carpani en un momento donde pasaban un montón de cosas en Argentina, y esa gráfica política la podemos circunscribir en el marco de lo que es el arte público, digamos, ¿no? Arte público puede ser también acciones, afiches, libros, pueden ser un montón de cuestiones, pero este libro se encarga de recopilar toda esa información o varias de esas informaciones y afiches que son necesarias ver para ver cómo se trabaja la gráfica, en función de qué está, al servicio de qué se pone y sobre qué ideas palpita. Todo este recorrido previo del arte mexicano, del muralismo mexicano y del muralismo argentino, que en realidad son pequeñas muestras de algo que es mucho más vasto y que podemos investigar mucho más, pero que son cuestiones muy paradigmáticas, es para que ustedes sepan que hacer muralismo o hacer arte público necesariamente implica una definición y una postura política. ¿Por qué? Porque estar en el espacio es una definición política. Cada vez que uno va a la calle o a un centro comunitario, a un comedor, a una escuela, a un barrio popular, a donde sea, está ejerciendo un rol político y está marcando una postura política con las imágenes y con el estar ahí. Y pone al servicio de esa causa y de esa comunidad lo que uno sabe, lo que uno aprendió, y también los mecanismos como para lograr traducir lo que ese conjunto o esa comunidad quiere a través del mural. Es necesario que esto se sepa de entrada o lo tengamos en claro desde el principio, porque nos puede pasar que a veces yendo al muro pensemos que las paredes son libres o son de nadie, o que nosotros somos libres, y en realidad no pasa así. Nosotros no somos tan libres como creemos que somos libres, y las paredes en nuestro país no son paredes públicas, son paredes privadas. Por eso es todo un trabajo de organización y de gestión poder lograr llegar a un muro, y es parte del mural, la gestión y organización, la realización del boceto, la producción del mural y la inauguración
es parte del mismo ciclo cultural que nosotros está bueno que tengamos en cuenta en la cabeza como para poder respetar, jerarquizar y cada vez que sea necesario volver a reproducir. Por más que vos creas que no tenés ningún tipo de postura política, por más que vos creas que solo estás haciendo algo que es totalmente inofensivo, ten en cuenta que incluso eso es una postura política. Carpani planteaba justamente que había imágenes que eran distractivas, que cuando vos no hablabas de ciertas cosas, en realidad lo que estabas haciendo era distraer el foco de lo que generalmente nuestra sociedad debía ver o debía consumir. Me parece importante este punto porque yo tengo una postura política, digamos, ¿no? O sea, todo el recorrido por lo menos de este capítulo, viene a colación de que no es que el muralismo sea un arte político en sí mismo, sino que nosotros tenemos que tomar postura política y politizar el arte, ¿no? Más en un contexto como el que estamos hoy, donde se le saca el contenido político, lo cultural, y a la política se la vuelve un espectáculo, ¿no? Me parece que son cosas que están en tensión y que cada vez que va uno a la pared o a una pared pasan cosas, ¿no? Y está bueno saberlas y tomar posición. Por eso mismo también es interesante, y esto lo vamos a hablar más adelante, que cuando tengamos una temática no apelemos nada más que al sentido común, sino que en realidad nos demos el trabajo de poder investigar, leer, contextualizar como para poder darle mucho más de lo que se nos pide a veces al espacio donde estamos trabajando. Esa postura política que yo soy consciente que tengo implica justamente ser medianamente responsables con el espacio público, responsables con la comunidad y responsables con el oficio. Acá en estos capítulos vamos a hablar mucho del oficio. Es importante saber del oficio y manejar el lenguaje. Son dos cosas totalmente importantes. El lenguaje es un poco más difícil, yo concuerdo y sé que no nos va a alcanzar como el tiempo, no nos van a alcanzar los videos ni los tutoriales para que les pueda explicar el lenguaje, porque incluso yo lo sigo desarrollando y lo sigo pensando y lo sigo discutiendo, por suerte, me parece que es algo interesante. Y el oficio tiene que ver justamente con herramientas técnicas que son parte de lo que hacen justamente a las artes visuales y que son lenguajes, que son herramientas y lenguajes comunes que todos y todas deberíamos tener, no solo como para saber, sino también como para poder romper en todo caso, ¿no? Porque a veces me parece que es interesante tener ciertas herramientas de las cuales uno después pueda prescindir o no, pero por lo menos conocer, ¿no? Elegir por conocer y no elegir por desconocer, ¿no? Tener varias cosas en la mesa y decir yo quiero esto o a mí me interesa esto otro, sin ser solamente una opción que tengamos que agarrar porque no nos queda otra. En esta postura política que tengo, necesariamente es parte y es una parte muy importante el evaluar hacia dónde voy, con quiénes voy, hasta dónde doy el compromiso en función de una pared y cómo me tomo el tiempo de investigar, de llegar. Esto es un oficio como cualquier otro, digamos, ¿no? Y como cualquier otro oficio necesita e implica que vos le des el 100% siempre a lo que estás tratando de hacer, digamos, ¿no? Para hacer un trabajo de calidad y para que vos te puedas chocar con los propios límites de lo que a vos te parecería que está bien o está mal y poder romperlos, ¿no? Cuando me refiero a lo que está bien y lo que está mal, me refiero a las cuestiones plásticas, ¿no? Chocar con esos límites para poder ser mejores, para poder nutrir a nuestra comunidad y para poder nutrirnos nosotros, y en esta cuestión dialéctica entre que no me desarrollo si no se desarrolla la comunidad, pero también la comunidad le hace falta que yo me desarrolle, digamos, ¿no? Me parece que esto es una cuestión ineludible e inclaudicable con el tiempo, y me parece que cada uno de los que está acá o los que está viendo hacia dónde llegue esto tiene que asumir, digamos, que el arte público y el muralismo tiene mucho de eso, digamos, ¿no? Que si bien a veces se modifica o el camino nos parece medio disperso o lo que sea, siempre tenemos que justamente reafirmar el por qué y el para qué y el cómo, que son preguntas que siempre nos vamos a ir haciendo y que son necesarias para poder seguir andando, digamos, ¿no? Capaz que uno con el tiempo, más que certeza, va encontrando nuevas preguntas a ciertas respuestas y nuevas respuestas a ciertas preguntas. Y lo interesante es justamente
con mucha humildad seguir aprendiendo. Bueno, toda esta parte de sentar posesión y de organizarse en comunidad me llevó a formar parte de un grupo que se llama Muralismo Argentino Contemporáneo, donde en conjunto con otros muralistas lo que hicimos fue construir una serie de foros, marcando una serie de posturas, reivindicando a Carpani, y eso hizo que desembocáramos en el 2015 con un congreso de arte público y muralismo en el Centro Cultural Kirchner. Voy a dejar ahí abajo, igual lo voy a recordar en un momento, el link donde ustedes pueden entrar al documento final que se elaboró con todos los muralistas del país, y me parece interesante que lo puedan leer, que lo puedan usar como para entender también qué tipo de concepciones y qué tipo de ideario imaginario se maneja en el mundo del muralismo, pero a modo de revisión, digamos, ¿no? Me parece que si estás arrancando en el arte público y muralismo, capaz que te parece demasiada información, pero me parece que es necesario que nos podamos plantear un comienzo, ¿no? Y esta es una manera de poder compartir una serie de información que también es la síntesis de un recorrido y de mucha información que deberíamos recopilando y cotejando y construyendo con otros compañeros y compañeras. Bueno, y para cerrar te quería comentar los distintos links que voy a dejar abajo como para que los puedas revisar. Me gustaría que me comentes, que me digas qué te parecieron, si tenés más información en todo caso, porque uno es un investigador amateur de arte público y muralismo y de arte en general, me parece que son cosas que podemos intercambiar. El primer paso, me gustaría que puedas entrar al link de Marcelo Carpita a su Facebook personal y puedas ver los episodios de Radio Mural, donde ahí te vas a enterar, digamos, todo lo que pasó en la primera etapa del muralismo mexicano ya hace casi 100 años. Me parece que es importante tener esta cuestión así como fresca. Después me tomé el atrevimiento de tomar también una película que es interesante, que en su momento yo la fui a ver, que es la de Próximos Pasados, que se inauguró, en realidad se proyectó en el 2006, y que cuenta un poco todas las vivencias y un poco la tertulia que le pasó a Siqueiros cuando vino a la Argentina y en qué condiciones produjo el mural de la Quinta Botana. Después hay un link donde está el manifiesto del Grupo Espartaco, también para que lo leas. No es muy largo, debe tener unas 2 carillas, digamos. Se escribió en 1961 y tiene muchos puntos y muchas cuestiones que son totalmente vigentes hoy en la actualidad. Después hay un documental de Carpani, que es un documental clásico de Carpani que creo que muchas personas hemos visto, que muestra un Carpani un poco más distendido, ya en la adultez, después de haber regresado en el exilio, que un poco cuenta las vivencias y sus sentires y sus pormenores y hace un repaso al mismo de toda su historia. Después hay un artículo de Ignacio Soneira, un investigador del CONICET, que justamente también habla sobre el Basta, sobre el afiche de Carpani, de la gráfica política, que me parece que está bueno que podamos ver, leer, como para saber qué tan importante fue en ese momento, digamos, la gráfica política de Carpani. Después hay otro link con el documento del Congreso que recién les dije, del Congreso de Arte Público y Muralismo. Por favor, léanlo también. Es material, es algo que capaz que no van a conseguir en ninguna parte, solo si se toman el laburo de bucear en las redes. Y después tengo 2 notas de la revista Martia, que le hacen 2 notas, una a Gerardo Ciaciolo, que es el director de la ESEA Manuel Belgrano en este momento y fundador de el Taller de Arte Público y Muralismo de la Manuel Belgrano, y también a Marcelo Carpita, que también es cofundador y fundador del Taller de Arte Público y Muralismo de la ESEA Manuel Belgrano, y un poco ahí vemos concepciones de muralismo, que por suerte son 2 concepciones que tienen como en algunas cuestiones puntos en común y en otras cuestiones no. Y bueno, y para terminar, de vuelta un link de Ignacio Soneira de la revista Lindes, donde lo que hace el compañero justamente escribe un artículo sobre muralismo en tiempo de redes sociales, cosa que es muy interesante como para poder pensar la actualidad y para que vos, bueno, te puedas entender de a poco, digamos, esta nueva virtualidad, para aquellos, digamos, que manejamos un oficio que es netamente práctico y que estamos todo el tiempo en la calle, para que también veas cómo otros miran ese oficio en función justamente de las redes sociales. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Como te dije recién, ojalá que no me puedas seguir en las redes sociales, ojalá que podamos intercambiar información. A mí me encanta todo el tiempo cuando podemos tener un ida y vuelta.
estoy abierto como para compartir cualquier tipo de información, ya sea desde una cuestión como de receta o fórmula, donde me preguntes algo que quieras saber puntualmente, y después también de compartir dudas, inquietudes, y al mismo tiempo, igual en este aspecto me parece que es interesante, que es de vuelta a punta a construir comunidad, que es esta cuestión de que los procesos formativos llevan tiempo, nos tomemos el tiempo como para poder incorporar algunas cuestiones y deglutirlas. A veces la información se nos presenta de forma así como intempestiva, y esto que estoy compartiendo con vos es una manera como de que está un poco más masticada, ¿no? La información viene como más pausada de alguna manera, recortada, apunta a cosas muy concretas, y un poco en cada capítulo va a ser un poco así, ¿no? Así que nos vemos en el próximo video de la próxima semana. La verdad que como siempre para mí es un gusto, y espero que podamos tener todos los canales, digamos, para hacer esta comunicación lo mejor posible. Muchas gracias.